El corazón de una sirena, una aventura romántica en el mar. En las profundidades azules del océano, vivía una hermosa sirena llamada Tatiana. Era la hija del rey del mar y estaba destinada a casarse con Tritón, un Tritón malvado y cruel que habitaba en las oscuras cavernas del abismo. Tatiana se resistía a este matrimonio forzado, pues sabía que Tritón era un ser despiadado que solo buscaba poder y control. Pero el día de su boda, mientras se preparaba para unir su destino con el de Tritón, Tatiana sintió un impulso repentino de escapar. Nadó con todas sus fuerzas hacia la superficie y emergió en la costa de una isla desierta y remota. Exhausta y herida por el choque con un barco, Tatiana se arrastró hasta la playa y prometió no volver jamás al reino submarino donde sufriría un destino infeliz. Mientras descansaba en la orilla, Tatiana presenció cómo un hombre era arrojado al mar desde un barco por un grupo de hombres crueles. Conmovida por su situación, Tatiana se acercó al hombre y lo llevó a un lugar seguro en la isla. El hombre, cuyo nombre era Alejandro, estaba agradecido por la ayuda de Tatiana. Mientras ella cuidaba de sus heridas, Alejandro notó algo extraño en ella, pero Tatiana mantuvo su verdadera identidad oculta cubriéndose con hojas sus aletas. Con el tiempo, Tatiana y Alejandro se hicieron amigos y compartieron sus historias de amor y traición. Tatiana le confesó a Alejandro que era una sirena, eso a él no le importó, y juntos encontraron consuelo y compañía en la soledad de la isla. A medida que Alejandro se recuperaba, le ofreció a Tatiana llevarla a su hogar, donde tenía una gran laguna donde podrían vivir en paz. Tatiana no quería regresar al mar ni tampoco vivir con los humanos, pero su amor por Alejandro era más fuerte, así que aceptó su oferta. Alejandro construyó un barco con la madera de los árboles de la isla y partieron juntos. Ya cerca de la laguna, Alejandro llevaba consigo un gran cilindro de agua para mantenerla viva mientras viajaban. Una vez en la laguna, Tatiana y Alejandro vivieron felices, compartiendo su amor en secreto mientras mantenían su promesa de no regresar al mar. Todas las noches él iba a verla a la laguna. En la oscuridad de la noche vivían su romance apasionado, con la luna, las estrellas y el silencio como únicos testigos de su amor, alejados de los humanos y sus maldades. Pero Alejandro anhelaba que Tatiana fuera humana para poder casarse con ella. Un día buscó la ayuda de un hechicero que concedió su deseo, pero con una advertencia: Tatiana nunca debía regresar al mar, o de lo contrario volvería a ser una sirena para siempre. Tatiana aceptó convertirse en humana y vivir su vida junto a Alejandro. Había encontrado un nuevo hogar en la casa de Alejandro y había encontrado el amor y la libertad que tanto ansiaba. Pero su felicidad se vio amenazada cuando la ex esposa de Alejandro, Leonor, descubrió su secreto y la secuestró, arrojándola al mar. Los celos ante la belleza de Tatiana, sus propias inseguridades y la envidia la llevaron a cometer este acto tan atroz contra ella. Al enterarse de la desaparición de Tatiana y saber que jamás sería humana de nuevo, Alejandro buscó desesperadamente al hechicero y le pidió que lo convirtiera en un tritón para poder estar con ella para siempre en el mar. El hechicero accedió a su petición, pero con la condición de que Alejandro nunca recuperaría su forma humana, a cambio, se transformaría en un tritón. Unidos en su nueva apariencia, Tatiana y Alejandro se aventuraron juntos hacia aguas distantes, lejos de la anterior casa de Tatiana, donde su amor podría florecer sin el temor constante de ser separados por fuerzas externas. Mientras tanto, Leonor sufrió las consecuencias de sus acciones. Su esposo la despojó y la dejó sin nada. Se encontró abandonada y desprovista de todo lo que tenía. Como no le gustaba trabajar, se dedicó a mendigar en las calles, aprendiendo que la traición nunca conduce a la verdadera felicidad. El amor verdadero de Tatiana y Alejandro prevaleció sobre todas las adversidades, enseñando que el amor no conoce límites ni fronteras, y que siempre triunfa sobre el mal y la adversidad. El verdadero amor trasciende todas las barreras y desafíos. Nunca pierdas la esperanza de encontrar a alguien que te ame y te acepte tal como eres.